Gracias a él, el que habla, se han quitado muchas tinieblas de la mente que muchos nos trajeron desde niños, nos dieron una historia muy diferente. Y tenemos el gusto de esta mañana de tener al doctor una vez más aquí, ya ha estado con nosotros, hemos tenido el gusto de recibirlo varias veces y tenemos también nuevamente, desde luego nos hacen honor de venir a presentar su más reciente de sus libros, el más reciente de sus libros, que es Los falsificadores de la historia. Desde allí yo creo que el título es muy importante y ya lo conocemos. Le dejo el micrófono al doctor Pedro Salmerón. Este libro es una recopilación, ordenación, son mis artículos ordenados y corregidos que publiqué en la jornada de 2012 a 2014. Todo 2012 fueron sobre el tema de los falsificadores de la historia, y es un ejercicio que yo hago como historiador después de que varios colegas y yo estábamos o habíamos estado platicando entre nosotros sobre el léxico mediático de mentirosos flagrantes en la historia, como Macario Esquetino, Catón o Luis González de Alba, y nos preguntábamos así en las reuniones de amigos, algunos, ¿por qué los medios de comunicación le dan tanto espacio a esos y a otros de los que no me voy a ocupar, como Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause? ¿Y por qué los historiadores, de verdad, salvo alguna excepción como Adolfo Gili o Lorenzo Meyer, no salen en los medios? ¿Será cuestión de negocio? ¿Será que esta gente sabe venderse? ¿O será algo político, más de fondo, ¿no? También platicábamos sobre la forma de actuar de estos falsificadores, o sea, cómo mienten descaradamente sobre la historia de México con criterio político. El martes, por ejemplo, en la jornada voy a publicar un artículo sobre por qué les encanta Porfirio Díaz, ¿sí? Y decir cuáles son las razones por las que dice la derecha que Díaz fue el mejor presidente de México, y les voy a mostrar una vez más que sus razones son falsas, son equivocadas, mienten al presentarlas, ¿no? No es un debate ideológico. Hay debates ideológicos con historiadores muy serios que son de derecha, que se dan a otro nivel, ¿sí? Esta es una denuncia de las mentiras descaradas con interés político. Se los cuento muy rápido. La idea de, o al entender por interés político, encuentro yo que después, a lo largo de 2012, haber hecho la lista de todos los falsificadores a los que yo estaba, o de los que yo me estaba ocupando, casualmente, el año pasado, el año antepasado, todos y cada uno de ellos respaldaron la reforma energética de Peña Nieto. Y el año pasado, todos y cada uno de ellos dieron por buena la versión, ¿cómo le dijeron? La verdad histórica de Jesús Murillo Caram sobre la tragedia de Iguala. Es decir, actúan como grupo, o actúan con un interés muy preciso. O Villalpando, que fue el director el que supuestamente iba a dirigir los festejos del centenario y el bicentenario durante el sexenio de Felipe Calderón. La siguiente pregunta es, ¿por qué lo hacen? Entonces estoy encontrando el interés del grupo político neoliberal, de la élite neoliberal, por destruir la historia de México, no la anterior priista, la del PRI antes de los años 80, sino la historia de México que usa el movimiento y que usa la izquierda. Sí, para ellos exaltar a Díaz, exaltar a Iturbide, es exaltar los gobiernos de mano dura, de espaldas al pueblo, y decir, así lo dice casi Héctor Aguilar Camín en un libro muy famoso, La Cuestión Ilustrada, que este país ha avanzado, ha progresado a pesar del pueblo, gracias a élites ilustradas que sí saben qué hacer y que naturalmente lo hacen de espaldas o en contra del pueblo. Combatir esta historia es decirnos, cuando combaten la historia del pueblo, dicen, cada vez que el pueblo toma en sus manos su destino, lo único que se produce son catástrofes, derramamientos de sangre y destrucción. Entonces hablan del frenesí destructor del cura Hidalgo, de Juárez traidor, de Villa asesino despiadado, de Zapata reaccionario, de Lázaro Cárdenas entregado a los gringos, etc.
Pero lo hacen, insisto, mintiendo con descaro. Habría historiadores que podrían llegar a conclusiones semejantes con un trabajo serio, bien fundamentado, sin necesidad de mentir. No es el caso, estos lo hacen mintiendo. Entonces, ¿qué es este libro? La primera parte es una denuncia de esas mentiras descaradas. ¿Sí? Una lista de falsificadores, una denuncia de estas mentiras, una muestra de cómo mienten. Luego la segunda parte son otros artículos, esos casi todos los publiqué en un blog, no en La Jornada, donde encuentro o donde leo y me preocupan altamente algunos aspectos que desde mi perspectiva son muy... el resurgimiento o la fortaleza que tienen en México ideas racistas, ideas xenófobas, ideas cercanas al fascismo, apologías del nazismo, antisemitismo. Y más allá de revisar estas ideas, también lo que hago es a quién les sirven, cuál es el resultado de estas ideas, hacia dónde nos pueden llevar, hacia dónde han llevado a otros países, hacia dónde están llevando ahora en Europa y en Estados Unidos estas ideas. Por ejemplo, sectores de la izquierda nacionalista que, decepcionados de una izquierda que no lo es, algo parecido al PRD cuando el Partido Socialista Obrero Español u otros partidos, el Partido Socialista Italiano, en realidad ya no ofrecen ninguna alternativa real al modelo político y al modelo económico. Pues muchos nacionalistas de izquierda van haciendo suyas estas ideas aparentemente radicales y estas explicaciones casi siempre paranoicas o conspiranoicas. Casi siempre dicen que provienen, que el mal del mundo viene de una gran conspiración. Entonces lo que hago, además de mostrar cómo están esas ideas en México, qué significan, es mostrar hacia dónde pueden llevarnos. Es la segunda parte del libro. Y luego hay dos partes más en las que discuto la historia propiamente dicha, y en la que hablamos de cuál es la historia que queremos, qué historia nos hace falta a nosotros, qué historia nos hace falta a nosotros como militantes de izquierda, y qué historia le hace falta al país como país, qué historia, qué partes de la historia tiene que asumir el Estado. Hay partes que no. Por ejemplo, la investigación histórica debe ser autónoma, debe ser libre, ¿sí? De ahí que la investigación histórica se realice o deba realizarse en las universidades que por su naturaleza son autónomas. Pero hay partes de la historia que sí, en las que el Estado sí debe incidir, en la custodia, la preservación, la definición del patrimonio histórico, artístico y cultural del país. Por ejemplo, esa es una responsabilidad del Estado. En ningún país del mundo unas ruinas como Teotihuacán no son negocio, no puede ser un negocio. El Estado tiene que asumir su preservación, la investigación, la custodia del patrimonio. En la enseñanza de la historia a nivel básico, pero también medio. ¿Sí? Esa es una facultad o una obligación del Estado que el Estado mexicano también ha abandonado. Bueno, Díaz es el tema hoy, estos días. La estatua monumental de Díaz, que es el tema del que voy a hablar el martes en La Jornada, y échenle un ojo. La estatua monumental de Díaz se erigió a 5 kilómetros de donde el ejército, por órdenes de Díaz, disparó contra los obreros del Río Blanco. O sea, para mayor agravio, ¿no? ¿A qué corresponde esta reivindicación de Díaz? Al anhelo de los sectores conservadores de orden y progreso. Yo les voy a demostrar en el artículo que no hay que, cuando vas a preguntar, orden para quién y progreso para quién. ¿Sí? No lo voy a argumentar ahorita, en parte por la voz y en parte porque es el tema del martes, leanlo, el texto del martes. Y dedico 3 artículos a ese tema, ya en 3 capítulos, ¿no? Uno es un título que lleva, un libro que lleva como título El porfiriato nacionalista o entreguista. Otro que habla de los extremos, que se llama Genocidio en México. Y finalmente una reseña del libro de Andrés Manuel López Obrador, al que le puse La farsa del neoporfirismo. Entonces, ese es un tema del que me ocupo ampliamente. Y encuentro yo
que es esta idea de orden y progreso. No entienden qué pasa, no entienden realmente lo que ocurrió en aquel tiempo, y si lo entienden no les importa. Por ejemplo, ahora en Orizaba, uno de los conferencistas en los magnos actos que se hicieron para la inauguración de la estatua, dijo, esto me lo contaron varios cuates de allá de Orizaba, ¿no? Dijo que qué bueno que Díaz había matado a los obreros de Río Blanco porque eran una amenaza disolvente contra la nación, tal como los narcos hoy. Esa comparación con los narcos la hace también Villalpando. Imagínense, o sea, estaba bien que Díaz había matado a los obreros huelguistas. Dijo José Manuel Villalpando, todavía en su carácter de coordinador de los festejos del Bicentenario, bueno, cuenta Villalpando que el ejército de Hidalgo se lanza a asesinar gachupines y a destruir sin ton ni son, y hace un puente muy interesante, y está publicado y grabado, en el cual dice que esa es la causa de que México vive en la violencia y bajo el signo del narcotráfico. El hecho de que Hidalgo se haya lanzado a asesinar y a matar, ¿no? Eso es lo que hace. ¿Qué momentos internacionales? Si tenemos un gobierno cuya función fundamental parece ser, porque ellos dicen que es su principal, la principal de las reformas, la madre de todas las reformas es la energética. Por lo tanto, si tenemos un gobierno cuyo objetivo fundamental, principal, es entregar la riqueza petrolera y energética del país al gran capital internacional, lo que tiene que hacer ese régimen es mentir con descaro, ¿sí? Y falsear, falsificar y destruir a aquellos que alguna vez defendieron la soberanía energética del país, ¿no? Y ahí la mentira de Peña Nieto. Hay un texto sobre eso en el que retomo a varios historiadores, en el que hablo, bueno, dos textos, ¿no? Uno se llama EPN, falsificador de la historia, y muestro cómo miente con absoluto descaro. Era un insulto que, como dijeron varios historiadores, era ofensivo, era una bofetada al pueblo de México. El insulto de cuando dice que Lázaro Cárdenas quería lo que, palabra por palabra, lo que él va a hacer ahora. Le demostramos varios historiadores pues, que era una bofetada, no solo una mentira, era un insulto. Y luego escribió otro texto que también está aquí, que dice los libros que no leyó Peña Nieto, y es todos los libros de historia de, no solo de la expropiación petrolera, sino de la industria petrolera nacional, y como todos coinciden en que el 38 fue decisivo para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, bueno, también vamos en ese sentido. Hay dos cosas más. La historia oficial. Antes de que empezara a leer Itzel, yo hablo de esa historia oficial priista. Para mí la historia oficial se acaba a fines de los años 80. ¿Sí? Sí, casi todos nosotros, bueno, la mitad de nosotros, estudiamos todavía en esa historia oficial. Esa historia, compañeros, ya no existe. ¿Sí? Esa historia oficial priista en la que nosotros estudiamos ya no existe más. ¿Sí? Existe otra cosa. Entonces, yo siempre les llamo la atención, compañeros, olviden la historia oficial, esa ya no existe. Al gobierno, la historia oficial es que al gobierno no le interesa la historia. Esa es la historia oficial. Que el gobierno quiere hacer aburrida la historia, que el gobierno quiere hacer que no les importe, que el gobierno quiere vaciarla de contenido y frivolizarla, y presentar libros sobre las amantes del poder y programas como Los Conspiradores. O sea, ya quitémonos los que somos de mi generación para atrás, porque yo todavía estudié en los años 80 la secundaria y la prepa. Los de mi generación para atrás, quitémonos el fantasma de la historia oficial, porque ya no existe. Ese no es el enemigo del actual régimen. El enemigo del actual régimen es la historia crítica de la izquierda y del movimiento social. Entonces ya no hablemos de historia oficial, esa ya murió. El gobierno la empezó a matar con la reforma de Cedillo del 92. Que era mala, sí, pero también tenía cosas buenas. Generaba identidad, nos daba héroes. ¿Sí? Pero esa ya no existe. Quitemos esa idea de la historia oficial, porque ya no la hay. Si ustedes revisan los libros de texto, además de que los cambian a cada pinche rato, pobres maestros todavía les echan la culpa del desastre educativo nacional, ¿no? Les cambian las formas, los modelos, los criterios de evaluación, los criterios que rigen su trabajo. Les cambian los libros de texto cada rato. Yo me volvería loco. ¿Sí? Y además lo tienen que obedecer. No es como yo, que yo estoy en una universidad, y en una universidad pues tengo absoluta libertad de cátedra. Entonces puedo decir lo que se me dé la gana y ponerlos a leer lo que se le dé la gana,
mientras justifique que estoy cumpliendo los objetivos centrales del curso. Ahí no, los pobres profes tienen que dar la línea que les imponen, porque si no los pobres muchachos reprueban el examen de admisión al ciclo que sigue. ¿Sí? Ahora, pueden estar en desacuerdo, pero dicen, y si no les enseñamos esto, mis pobres alumnos van a reprobar el examen de admisión. Entonces tienen que enseñarles eso. ¿Sí? Y en efecto han hecho una serie de héroes. ¿Sí? Dicen, es uno de sus dichos más frecuentes, que el de Díaz fue el mejor gobierno que nunca ha habido en México. ¿Por qué? Por el orden y el progreso, que, insisto, les va a decir que cuál orden y cuál progreso, o mejor dicho, paz para quién y progreso para quién. Ese es mi artículo del martes. Pero también tienen otros héroes. Entonces no es que abandonen una historia de bronce, maniquea, en la que hay solo buenos y malos, es que los invierten. ¿Sí? Los buenos son, por supuesto, Iturbide, Lucas Alamán, Santana no, porque con Santana nadie puede ni quiere. Iturbide, Lucas Alamán, Miguel Miramón, Maximiliano y Porfirio Díaz. Y a partir de ahí, como dice uno de los más famosos de ellos, Macabro es cretino, ya, todo fue un desastre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo una revolución y las revoluciones solo destruyen. En contrapartida tenemos los héroes. Lo que yo hago en ya que me preguntabas, lo que yo hago en buena parte de esta primera parte es justamente eso, decir, ¿por qué dicen que Juárez es traidor y en qué se fundamentan? ¿Por qué dicen que viene un asesino desquiciado nada más y en qué se fundamentan? ¿No? Entonces se llaman así, por ejemplo, la derrota del 5 de mayo, o de cuando los mexicanos ganan guerras, el odio a Juárez, el odio y la filosofía de la historia, esta es continuación de la anterior, tiene que ver con la comprensión. Luego vienen los del porfiriato, y luego para entrar a la revolución, la confusión del opinólogo esquetino, la revolución del PRI y Macario esquetino, la revolución, una matanza sin sentido, Zapata reaccionario, Villa asesino desquiciado, y luego ya me sigo, ¿no? A Cárdenas no le dedico un artículo en particular, pero sí dedico 2 artículos a discutir la mentira de Peña y a mostrar los libros sobre Cárdenas, ¿no? Es un poco la ruta de este libro, por ahí vamos. Y me divertí escribiéndolo, me gané un espacio en la prensa nacional. Hubo tiempos en 2012, está mal que yo lo diga, pero es la verdad. Hubo tiempos en 2012 en que mis artículos estos de los falsificadores eran, ya ven que si se meten a la jornada por internet, hay abajo a la derecha una serie de enlaces que dicen los más vistos o los más leídos y los más enviados. Hubo veces que mi artículo aparecía en esa lista, ¿no? O sea, la gente quería, le interesaba, discutía. Y no hemos discutido en muchos lugares, ¿no?, estos temas. Y pues a fin de cuentas es una batalla por la historia. ¿Qué historia queremos? Una historia que nos muestre, como he contado otras veces cuando hablo de mis temas, que cuando el pueblo se organiza y toma su destino en sus manos, cambia el país para bien. Y es capaz de decidir el rumbo del país y de transformarlo. Y esta es la historia que queremos, que nos enseñe eso. ¿Sí? Esa es justamente la historia que ellos no quieren. Para aprovechar lo que evidentemente está muy mal el doctor, que está temblando, que trae seguramente temperatura alta, con toda seguridad. Pero yo tengo una por ahí, creo que tratas en tu libro la cuestión de que realmente nuestro país es un perro de la abundancia. Se habla de que somos millonarios, somos ricos, que tenemos recursos de todo tipo, etcétera, etcétera. ¿Será cierto esto? ¿Alguna otra pregunta? No, no es cierto. No sé por qué nos enseñaron eso, pero no es cierto. Tampoco somos un país pobre. No somos un país como Ghana, o como Costa de Marfil, o como Honduras. Pero la extraordinaria riqueza de recursos naturales que nos han vendido es falsa. ¿Por qué nos la vendieron? Es también lo que cuento ahí, ¿no? Ese texto se llama El mito de la legendaria riqueza de México. Y ahí, luego hago yo referencias a textos mayores, ¿no? Ahí hago referencia a un texto académico mío de 30 páginas en el que trato el mismo tema, pero mucho más en extenso, ¿no? ¿Por qué nos enseñaron eso? Pues para difundir la idea de que los mexicanos somos tontos, flojos, incapaces de generar tecnología, nos dejamos siempre saquear, etc. Y por lo tanto para abonar a este asunto que yo les decía, que podemos llamar la coerción ilustrada, que es la idea de que el pueblo no debe gobernar porque no sabe qué hacer, porque es tonto, flojo, indolente, y que debe gobernar una pequeña élite ilustrada que sí sabe.
finalmente se llega. ¿Qué opinas sobre lo que sucedió en Guatemala? No sé lo suficiente. Evidentemente Otto Pérez Molina es un asesino, es un criminal y es un corrupto. Pero el momento en que está cayendo y las razones por las que está cayendo nos llevan a hacer pensar cosas, ¿no? Ahora, honestamente yo no puedo no festejar que caiga un asesino como estos, ¿no? O sea, haya detrás lo que haya, yo no puedo no festejar que esté cayendo. Ahora, pues inviten a Pedro Miguel y seguro les explica con pelos y señales qué está pasando en Guatemala, ¿no? Como historiador, Pedro, como un gran investigador que eres de la historia, se mete, como hacen los verdaderos historiadores, a los archivos más antiguos, etcétera, al campo, se va con los protagonistas todavía de la historia, de lo que todavía existen. Como historiador, te pregunto, ¿qué posibilidades ves en nuestro país de que haya un cambio? Te voy a decir una cosa también como historiador. Hay veces que ya se está fermentando realmente el cambio y que la gente que está viviendo en esa época no se da cuenta. Es como una de mis novelas favoritas, un clásico de todos los tiempos, La Cartuja de Parma, de Stendhal, uno de los grandes escritores de todos los tiempos, ¿no? Cuenta el protagonista, Fabrizio del Dongo, un aristócrata italiano de 15 años, que lo suman a una fuerza armada como oficial de bajo nivel, recorre media Europa, llega a un punto y se pone a tirar balas y a ver un desastre absoluto. Un desastre en el sentido de que no entienden nada. O sea, que de pronto ya los que están con él dicen, ya nos vamos para allá. No dijeron si ganaron, si perdieron y qué pasó. Nos vamos para allá. Y pasando el tiempo, se pone a leer y dice, oye, yo estuve en la batalla de Waterloo. Él estaba abajo en el momento en que está pasando y lo único que ve es polvo y disparos. Y no sabe qué está pasando, nadie le dice nada. Y ya después se da cuenta, yo estuve en ese momento clave en el que cambió la historia de Europa. Entonces muchas veces nos pasa que a lo mejor el cambio está aquí y no nos estamos dando cuenta, ¿sí? Y no hay forma que nos demos cuenta. A lo mejor ahí viene, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya se nos ha hecho siempre, organizarnos. Discutir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Organizarnos? Nadie más. Si no hay nadie más, pues le agradecemos al doctor que está evidentemente, repito, muy mal. No, muy mal, no, nada más. El honor y el gusto de traer su libro a presentar. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muy amables. Es fácil escribir historias sin investigar, basta con aferrarse a ideas preconcebidas, abordar sobre ellas, en los que construyen esta otra historia, casi siempre con intereses políticos explícitos e inmediatos. Pero hay algo muy importante detrás de la crítica a una historia oficial que ya no lo era, que ya no le gustaba al sistema ni a su partido o sus partidos, puesto que en 2000 a 2012 gobernó con igual modelo económico el PAN. Desde fines de los años 70 y del siglo XX, una sociedad cada vez más movilizada y cada vez más crítica había hecho suya la versión de la historia de los historiadores profesionales más sensibles, más leídos, más críticos con el régimen y que marchaban al lado de esos mismos movimientos sociales. Así, por ejemplo, Alfredo López Austin para el pasado indígena, Luis Villoro para la Revolución de Independencia, Marco Ignacio Taibo II para la Reforma y la Revolución, y sobre todo los críticos de la Revolución a los que el prismo clásico presentaba. De la ciudad, en el sentir de la mayoría, la mulata era una bruja, una hechicera que había hecho pacto con el mismísimo Satanás. Quien la visitó